Entonces, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Martín Migas. Hoy la idea es hacer una presentación de las cámaras termográficas de Hikvision, ¿sí? La saludo Antonella Simil, que es nuestra PM, también está acá en la reunión, ¿sí? Es la PM Buenas, de la saludos a marca. todos. Hola Martín, buenas. ¿Qué tal, Antonella? Muy bien. Empecemos un poco revisando nuestro requerimiento de cámaras termográficas. Lo primero, como introducción, es recordar que la temperatura de la piel humana es un indicador muy importante de la salud física de las personas, ¿sí? Y lo que queremos cuidar justamente es la salud en esta época de COVID-19, mantener aisladas a las personas, y uno de los métodos que están recomendando es la medición de la temperatura, ¿sí? En muchos escenarios, las personas con temperaturas anormales en la piel deben detectarse entonces rápidamente y precisamente para tomar medidas y sobre todo evitar el contagio, ¿sí? Entonces, en la situación actual, como estamos viviendo hoy, estamos utilizando métodos tradicionales para medir la temperatura de la gente, como termómetros de oídos, pirómetros, eh, termómetros ya sean digitales, de mercurio o por proximidad. Funcionan perfectamente, pero tienen un problema, que estos métodos están en alguna forma no están respetando las indicaciones que se están dando en cuanto a la distancia social, en cuanto a la previsión que hay que tener en lugares donde tenemos conglomeración de gente, ¿sí? Entonces, en un primer lugar es el contacto directo y el alto riesgo que podríamos tener con la persona que va a hacer este control, ¿sí? Eh, por otro lado, lo que tenemos es un alto costo y también al mismo tiempo una eficiencia que no es la buscada. ¿Por qué? Me van a preguntar, me van a decir, bueno, un termómetro es muchísimo más barato que una cámara termográfica. Sí, es verdad, pero el tema pasa por una cuestión de prevención, y para prevenir vamos a tener que utilizar mucha gente para controlar, con lo que también va a conllevar a un montón de material que va a tener que utilizar la gente que haga los controles para precaución de sí mismos. Eh, la inspección sería persona por persona, por lo cual también se retrasaría, sería mucho más ineficiente desde el punto de vista de que se podrían controlar menos personas por hora, por ejemplo, ¿no? Y como tercera dificultad, tercer punto que teníamos en la situación actual es la dificultad para obtener estadísticas con las mediciones eh, y controles con personal y no con equipamiento, ¿sí? Entonces, lo que se requeriría sería que alguna persona se encargue de llevar el registro de todos los sucesos que ocurran, y también con el riesgo que conlleva estar en la misma situación, demasiada gente, ¿sí? Para eso vamos a darle un mejor enfoque a la solución, para evitar estas tres cuestiones, y utilizar dispositivos en lugar de utilizar estos métodos tradicionales que no van a ser seguros, van a requerir de más gente, digamos que no van a ser eficientes, ¿sí? Entonces, la idea es reducir el contacto entre personas, hacer del proceso de detección de forma más rápida y conveniente, eh, para minimizar el impacto de los viajes de las personas, el movimiento y el contacto entre ellos. También esto nos va a permitir reducir la mano de obra a emplear para el control durante la medición de la temperatura de todas las personas que tengamos que hacerlo.
Y al mismo tiempo vamos a poder producir datos de medición en tiempo real y también para gestionarlos y para tomar decisiones luego, ¿sí? Muy bien. El micrófono, le voy a pedir si me lo pueden mutear, por favor, no lo puedo encontrar. Acá lo encontré, gracias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar para estos casos? Lo que quiero evitar Después es cierra la puerta, igual. Lur. Perdón, los micrófonos. Me parece que así no vas a poder seguir, porque estamos prestando atención e interrumpen de una forma grosera y por favor mutearlo. Si Sí. no podés, cortá, hace algo distinto. No, Me interesa mucho, pero no se puede. ya lo tengo Son todo unos muteado. maleducados. Sí, buenas tardes. Martín, ¿cómo te va? Te habla Lía. Hola, Lía, te estoy buscando para darte a ver si me podés moderar. Martín, fíjate, yo, digamos, no soy organizadora de esto, por eso no te puedo ayudar, pero si ingresás a participante en el menú de arriba, Sí. tenés la opción de silenciar al entrar. Sí, la idea era que todos puedan hacer una pregunta, por eso no lo hice, pero en este momento ya estoy silenciando todo, Lía. Fantástico, gracias. No, gracias a vos. Bueno, ahora sí, estamos todos silenciados, luego me van escribiendo por el chat. Lo que les decía, en principio, cualquier objeto con una temperatura superior al cero absoluto, esto hablando de las cámaras térmicas, digamos, son las cámaras que tienen un sensor que es infrarrojo. No confundir con una cámara normal que tiene un sensor óptico, ¿sí? Tenemos un sensor que es totalmente distinto. Este sensor nos va a permitir detectar una cantidad de radiaciones en valores en la escala de grises correspondiente a la temperatura de lo que queramos medir a través de un algoritmo de medición de temperatura, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante, esto lo vamos a poder calibrar con un cuerpo negro, un black body, ¿sí? Segundo, para las cámaras térmicas, lo que tenemos muy claro es que las infecciones por virus lo que nos va a dar como síntoma principal es la fiebre. Entonces, por lo tanto, con este tipo de equipamientos, las cámaras térmicas, vamos a tener una precisión de medición de la temperatura de la piel con el margen de error que necesitemos, o sea, con un margen de error entre más menos 0.5 grados, ¿sí? Y lo que va a hacer esto es poder medir a una distancia. Como ven en la imagen a la derecha, vamos a tener que instalar las cámaras en lugares apropiados. Ahora, luego vamos a ver un poco en qué forma se va a hacer este procedimiento, ¿sí? Una de las ventajas que tiene una cámara térmica sobre un termómetro es la alta eficiencia que tiene, porque en un solo segundo podemos detectar la temperatura de cada persona que se vaya acercando, ¿sí? Entonces, por lo tanto, lo que va a suceder también es que al pasar por el sitio que vamos a determinar y ordenar mediante cintas o lo que sea, no vamos a permitir que se produzca una congestión de gente y vamos a poder ordenar, mantener la distancia que haya que tener entre cada individuo y al mismo tiempo comprobar bien, sin riesgo sobre todo, la temperatura de cada persona que pase, ¿sí? Esto es lo que nos va a reducir todo tipo de riesgos, ¿sí? Muy bien. Esto es una implementación rápida, ¿sí? En un lugar cerrado. Tendríamos que configurar un canal, ¿sí? Mediante cintas, como les había
dicho anteriormente, donde se controle el ingreso de la gente, donde se tome una distancia precautoria entre una persona y la otra, ¿sí? Luego, esto nos va a permitir realizar un cribado, o sea, una detección de la gente que podría llegar a tener un cuadro de fiebre, ¿sí? Para poder detectar y separarlo a tiempo del resto de la gente, para después, si detectamos a alguien con fiebre, haríamos una verificación secundaria ya con un médico, personal especializado, protegido y demás, donde se verificase que sí tuviera temperatura esta persona, ¿sí? Okay. La primera solución, la más rápida de todas, de más fácil de implementación, es con una cámara termográfica portátil. Un trípode IBM S4200 en una notebook, en una laptop. De esa forma vamos a poder implementar rápidamente una solución para el control de acceso, ¿sí? De un lugar donde tengamos un ingreso de muchas personas a la vez, ¿sí? Mantener un control de distancia y demás. Lo que se recomienda para esta cámara es instalarla a 1,5 metros de altura, que se mantenga a distancia entre el objetivo y la cámara aproximadamente entre 1,5 metros y 2, ¿sí? Y lo más importante de todo esto es que este esquema, esta implementación tiene que ser en interior, ¿sí? Donde no haya posibilidades de ráfagas de viento y donde el ambiente, digamos, tenga una temperatura que no supere los 35 grados, por ejemplo, porque si no puede haber un error de medición, y sobre todo que no las puertas o demás, tener cuidado por los cambios de temperatura del exterior al interior, ¿no? ¿Sí? Otra cosa muy importante es que la gente tiene que pasar por la cámara termográfica de a uno, ¿sí? Uno por uno, con este esquema, con la handheld, ¿sí? Acá les muestro un poco el esquema, cómo se vería, ¿no? Este tipo de cámara handheld es biespectro, por lo que tiene un sensor termográfico y un sensor óptico normal. Como pueden ver ahí en la imagen, estamos viendo el pasillo donde debería pasar la gente, y la gente tiene que estar de frente para poder medir la temperatura en la frente de las personas, ¿sí? Y luego con lo que es acá donde tengo el mouse en la imagen óptica, esto podríamos hacer un grabado, por ejemplo, en algún lugar que yo quiera hacer, podría hacerlo en un disco externo, por ejemplo, ¿no? Y podría ya tener un control de la gente que pasó, por lo menos tengo una grabación con este tipo de dispositivo. Diferencias porque mucha gente se los va a plantear esto, bueno, ¿por qué hay tanta diferencia de valor entre una cámara termográfica y un termómetro, un pirómetro normal, que se utiliza en medicina? Bueno, son muchísimas, ¿no? El termómetro de la frente, la distancia que hay que poner el aparato es entre 1 y 3 centímetros, ¿sí? La velocidad que puede llegar a medir por cada persona es 1 a 5 segundos. La visualización es solamente la temperatura de la persona. Y no podemos guardar información acerca de la gente que pasa, tenemos que tomar nota aparte de eso, ¿sí? Entonces, en cambio, la cámara termográfica portátil tiene una distancia, podría medir a 1,5 metros, cosa que mantendría la distancia prudencial para que no se contagie la persona que está trabajando, ¿sí? Igualmente la persona sería conveniente que también esté protegida, como barbijos y demás que se aconseja, ¿sí? Tenemos una velocidad en tiempo real de cada uno que pase, se le puede medir la temperatura a cada uno en el mismo momento, sin perder 1 a 5 segundos que tarda el termómetro. Tendríamos una visualización de la imagen térmica. Podríamos hasta pasar 60 personas al minuto, ¿sí? Podríamos hacer la captura de la pantalla porque tiene un slot de CD donde podríamos alojarlo también en el mismo dispositivo.
Y podríamos también conectarlo mediante Wi-Fi, ¿sí? Entonces, las ventajas de las cámaras termográficas portátil son mantener la distancia entre el operador y la persona del objetivo a medir, ¿sí? Mayor eficiencia ante el flujo de gente que tengamos. Tenemos un lugar lleno de gente, vamos a ser mucho más eficientes. Perdón, silencié a alguien más. Es fácil de usar, no es un aparato complicado de usar, es muy sencillo, ¿sí? El gatillo, si me lo preguntan, es para obtener una imagen, porque la cámara está continuamente midiendo la temperatura, ¿sí? Si yo gatillo, bueno, ahí estaría guardando la imagen en ese momento, ¿sí? O sea, como dice en el anteúltimo punto, ¿no? Para preservar la captura de pantalla de una persona potencialmente peligrosa como evidencia, ¿sí? Y además, es, como les había dicho antes, capaz de integrarse a una PC, ¿no? Para hacer una solución más flexible, ¿sí? Bueno, luego tenemos otro también esquema acá, que sería con cámaras Turrets o cámaras Ballets. Ya sería una solución que, o sea, sería un poco más fija que la anterior, porque la Ángel podría yo sacarla del trípode y también poder ir midiendo, ir hacia algún lugar, ¿sí? En este caso, con estas no. La solución es un poco más fija, digamos. ¿Qué ventaja nos trae? La torreta o la Valet trae una alarma de audio, ¿sí? Cuando detecta alguna anomalía en la temperatura que le digamos, ¿sí? Entonces nos va a dar un aviso a tiempo al operador. También nos va a apoyar con la detección de rostros, o sea, hace analítica de video, ¿sí? También nos va a permitir detectar múltiples objetivos al mismo tiempo. Por la inteligencia artificial que tiene también nos va a reducir las falsas alarmas, ¿sí? Como la anterior cámara Ángel, bueno, tiene un margen de error de más 0,5 grados, ¿sí? Que nos va a alcanzar para medir temperatura corporal y detectar fiebre. Y bueno, también nos va a apoyar con un canal óptico ya mayor que la Ángel en 4 megapíxeles, que se ve muy, muy bien, ¿sí? Para poder monitorear y grabar, por ejemplo, todo lo que esté pasando en la escena, ¿sí? También es de fácil instalación, al igual que la Ángel, no reviste mucho inconveniente para la instalación. La implementación es sencilla en sí. Y bueno, sí se nos da algunos consejos de configuración, tal como antes, también con la Ángel, se recomienda instalarla a 1,5 metros de altura. Esto para que podamos tener un buen ángulo para medir a la frente del individuo que queremos tomarle la temperatura, ¿sí? La distancia que también hay que mantener entre la persona que queremos medir y la cámara va a ser de 0,8 metros a 1,5 metros en la cámara que tiene 3 milímetros de lente y 1,5 metros a 2 metros en la cámara de 6 milímetros, ¿sí? Esta solución también, lo recalco, es recomendada para ambientes controlados, donde la temperatura no varía, ¿sí? Y, otra recomendación que se da es que los equipos, la cámara tiene que estar encendida 30 minutos antes de empezar a medir para que mida correctamente. Y también otra de las recomendaciones es que las personas, si vienen de un ambiente exterior que es muy frío, muy caliente, o tiene mucha diferencia de temperatura al exterior al recinto donde vamos a hacer la medición, lo recomendable es que las personas se queden al menos 5 minutos dentro del recinto donde se les va a medir la temperatura para tener una medición correcta, ¿sí? Porque como ustedes saben,
por ejemplo, pleno invierno, estamos en la calle y bueno, venimos con la piel muy fría quizás, venimos abrigados bien, pero la cara, el rostro lo tenemos muy, muy frío. Si estamos en un ambiente que está caliente, por ejemplo, en pleno invierno, vamos a tener una diferencia en la piel, en la temperatura de la piel, durante un tiempo hasta que nos aclimatemos. Entonces lo esencial es, primero, los equipos prenderlos antes para que estén a temperatura óptima para poder medir, unos 30 minutos, y luego que la gente, si hay mucha diferencia, si la amplitud térmica entre el exterior y el interior es muy grande, lo ideal es que la gente esté 5 minutos dentro del recinto donde se lo va a medir y luego sí se realice la medición para que sea correcta, ¿no? Bueno, hasta ahora todo bien, ¿no? Lo estamos viendo bien. ¿Sí? Acá les muestro un esquema ya montado y cómo se vería, ¿sí? Por ejemplo, en el ingreso de un edificio, ¿sí? Y lo que nos está mostrando es que esta solución también puede medir la temperatura a varios individuos a la vez. Eso también nos va a ayudar al control. Igualmente les digo que lo recomendable es siempre organizar un sector donde el ingreso sea ordenado y de a uno, aunque esta solución nos dé esta posibilidad, para una un menor margen de error y un correcto procedimiento, digamos, de la medición de la temperatura, ¿sí? Bueno, luego tenemos esta otra solución, que ya es una solución un poquito más grande, porque bueno, tenemos dispositivos, cámaras que tienen un sensor que es más grande, casi el doble que las soluciones anteriores, ¿sí? En los lentes de 3 y 6 milímetros y la Hangel. Este tipo de cámaras en 10 y en 15 milímetros tienen una resolución de 384 por 288 píxeles de la imagen, obviamente hablando de la imagen térmica, lo que va a hacer que tengamos mejor detalle, vamos a poder llegar a medir un poco más lejos y al mismo tiempo también medir mayor cantidad de personas al mismo tiempo, ¿sí? En lo que es la lente térmica de 15 milímetros, la detección de la fiebre se puede hacer de 3 a 5 metros, ¿sí? Eso siempre hay que medirlo igualmente, ¿no? Siempre hay que hacer pruebas antes. No es solamente una solución de implementación rápida, sino también se puede utilizar a largo plazo, esa es otra ventaja, ¿sí? Porque nos está cubriendo un rango mayor en la escena, ¿sí? La precisión es la misma que las cámaras anteriores, ¿sí? Es más o menos 0.5 grados, ¿sí? Y también nos está dando un canal óptico de 4 megapíxeles que también nos va a permitir ver muy bien la escena, ¿sí? Luego ahí, como dice el consejo de configuración, esta solución siempre va en interior donde no haya viento y tiene que estar controlado todo el tema de temperatura, ¿sí? Luego vamos acá a esta diapositiva que lo veríamos mejor cómo sería el esquema, ¿sí? Ahí tenemos una persona que está controlando, vemos la cámara en su trípode, la altura que corresponde, aproximadamente 1,5 metros, puede ser un poquito más, ¿sí? Y sobre la derecha vemos cómo lo podríamos ver, ¿sí? Perfecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Yo los leo en el chat, ¿eh? Si tienen alguna pregunta me la van haciendo. Como veníamos atrasados, yo vengo rápido, pero bueno, para ponerme un poquito más en horario. Pero si tienen preguntas, por favor me la van haciendo. Vamos a describir de nuevo estas ventajas de la solución, esta tercera solución, ¿sí? Con lentes de 15 y 10 milímetros. Estas torretas o
o Ballet, podemos utilizarla con trípode, llevaría un adaptador, utilizaríamos una laptop donde instalaríamos el IBM 4200 que es gratis, le sumaríamos un switch PoE para alimentar, cámara, y también agregaríamos un black body o cuerpo negro. De esto estamos hablando de un aparato que da apoyo a la cámara y hace que la medición sea mucho más precisa, con lo que llegaríamos a menos 0,1 grados de margen de error, ¿sí? De diferencia. Con esto tendríamos muchísima más precisión. También podríamos al mismo tiempo darnos más precisión para más cantidad de gente también, ¿no? ¿Sí? Lo mismo que antes, se recomienda instalar la cámara a 1,5 metros de altura, mantener la distancia con el objetivo y la cámara aproximadamente en la más chica entre 1 y 1,5 metros, y la más grande entre 3 y 5 metros. Y yo igualmente les diría que hasta 6 metros podríamos llegar, y hasta 2 metros y algo también. Acá especifican eso, pero puede llegar un metro más quizás. ¿Sí? Bueno, el black body se utiliza junto con la cámara, se pone a más o menos 1 metro de la cámara, ¿sí? Y esto nos va a asegurar que nuestra medición sea mucho más precisa, ¿sí? El black body tiene que estar, como se ve ahí en la imagen, ahí muy cerca de la cámara y no va conectado, ¿sí? Perfecto. Muy bien. El PowerPoint me pregunta si no hay ningún problema. Entonces, bueno, acá vemos una imagen un poquito de esta solución de alta gama para detección de fiebre, ¿sí? Tenemos los dos canales de video, el térmico y el óptico, ¿sí? Tendríamos a la persona que estaría controlando con la laptop, ahí en el fondo a la derecha, ¿sí? Y podríamos tenerlo en un trípode, como lo ven en la foto bien de la derecha, o si no, si tendríamos la posibilidad de ponerlo, como ven en la foto de abajo, en algún lugar fijo. Entonces ya sería un esquema de configuración a largo plazo, ¿sí? Me preguntan si el black body nosotros lo comercializamos. Sí, sí, por supuesto. Sí. Tienen que ser de la marca también. ¿Sí? Bueno, y estos esquemas serían para aplicarlos en lugares donde son altamente concurridos, como hospitales, mercados, estaciones, ¿sí? De buses, aeropuertos, en edificios concurridos o no tanto, colegios, empresas, también ferrocarril, que actualmente ya hay uno funcionando, ¿sí? Y bueno, acá la marca nos muestra algunos proyectos exitosos que tuvieron, que ya son antes de la pandemia, con equipos que, si ustedes ven acá, medían incluso menos de lo que están ofreciendo hoy, ¿sí? Y siguen funcionando hoy mismo, estos proyectos que tienen años. Un poco el tema de las cámaras termográficas, allá en China lo tienen más avanzado. Acá estábamos un poco crudos con los productos estos, pero bueno, estamos poniéndonos al día. Entonces, bueno, repasemos un poco el tema de los equipamientos, ¿sí? De los dispositivos que teníamos. En la segunda solución, no la handheld, sino la segunda solución con ballets y torrets, que podrían ir también en un trípode, ¿sí? Tendríamos tendríamos resolución térmica de los sensores de 160 por 120, con lentes de 3 milímetros o 6 milímetros,
y con una resolución óptica 4 megapíxeles, ¿sí? El lente de 4 milímetros o 8 milímetros, ¿sí? Este tipo de cámaras se llaman biespectro, ¿sí? Porque tenemos los dos tipos de visión, ¿sí? La precisión térmica es de menos 0,5 grados, ¿sí? Con cuerpo negro es más, ahí no está correcto, lo correcto es más menos 0,1 grados centígrados, ¿sí? Y el rango en el que trabaja es entre la temperatura que haya dentro del lugar, que podría llegar a ser, no sé, unos 20 grados, unos 15 grados, ahí no tendría ningún problema, no es, ahí está hablando de unos 30, no está correcto, y en realidad no puede superar los 35 grados para que mida correctamente, ¿sí? Acá esto luego lo voy a corregir, pero a mí lo que me hablaron de técnica de la marca es que hasta 35 grados va a medir bien. Luego tenemos que quizás acondicionar el lugar, ¿sí? Por pruebas que se hicieron últimamente, esto me lo comunicaron. Este PDF es un poco viejo. Y bueno, como vemos los accesorios, trípode, sí, y cuerpo negro o black body. Como vemos, la temperatura de funcionamiento es de 0 a 30 grados centígrados, que es más o menos lo que yo estaba diciendo, hasta 35 en realidad. Hoy por hoy estos black bodies hasta 35 grados, igualmente no estaría mal tomar la precaución de que no supere los 30 grados el ambiente donde vamos a instalar todo esto. ¿Sí? Muy bien. Y acá tenemos las diferencias entre, bueno, ya con lente de 15 milímetros, ¿sí? Estas cámaras son PoE, se alimentan con Power on Ethernet, ¿sí? Ahí me están preguntando justo por el tema de las fuentes, se alimentan por PoE. Y como ven, en la de la izquierda, ¿sí? La 2TD 2636B 15P, la P significa que es una cámara PoE, se alimenta por ahí. El 15, que el lente es de 15 milímetros. El lente óptico en 6 milímetros, ¿sí? Y también el rango de precisión, solo la cámara es más menos 0,5 grados centígrados y con black body más menos 0,1, no es 0,3, eso era antiguamente. El rango de trabajo no debe superar los 35 grados en la cámara en realidad, ¿sí? En las nuevas cámaras, para medir la fiebre con exactitud. Y ahora me voy para la derecha, en la que es la Hangel, ¿sí? Esta es biespectro. Como pueden ver, la resolución térmica, o sea, el sensor es mucho más pequeño que la otra, o sea, con lo que voy a tener menos definición, y por lo que voy a tener que trabajar más cerca con esa cámara que con la otra. No tiene posibilidad de múltiple reconocimiento, solamente puedo medir una persona por vez, ¿sí? La resolución óptica es 640 x 480, o sea, una resolución óptica estándar para poder tomar un registro y sacar la foto del afectado en su caso, por ejemplo, y guardarla. Acá me preguntan si las balas incluyen la alarma audible. Sí, las balas y las turrets sí. Tienen alarma audible. En cuanto detectan temperatura de fiebre, por ejemplo. Bueno, la precisión de la Hangel, vuelvo acá a la Hangel, también el rango yo le diría que es hasta 35 grados, ¿sí? Centígrados. Es Wi-Fi compatible, tiene alarma audible, como me preguntaban, este modelo sí. Viene con su cargador y tiene batería desmontable. Acá no lo dice, pero tiene una batería desmontable, por lo que podríamos cambiar de batería y seguir trabajando con ella. ¿Sí? Hay otro modelo que no es biespectro, solamente tiene resolución térmica de 160 x 120,
no tiene batería intercambiable, solo viene con el cargador, ¿sí? Y bueno, es mucho más barata que esta. Es una solución mucho más rápida y es más de mano, digamos, ¿sí? Bueno, ventajas sobre la solución de High Vision para la detección de la fiebre en seres humanos. Bueno, primero que podríamos implementar detección de rostros con inteligencia artificial, ¿sí? Con video analítica de los sucesos de la escena que tengamos, ¿sí? Siempre hablando con las Vales y las Tarrets. Estos dispositivos ya cuentan con la detección de rostros dentro del dispositivo, ¿sí? Pueden ubicar múltiples rostros al mismo tiempo, solo miden rostros, no otras cosas, o sea, que de esta forma evita falsas alarmas, otra fuente de calor, es mucho más precisa, digamos, ¿no? Vienen con, como preguntaban antes, con una alarma de audio incorporado, ¿sí? Esto es para facilitarle al personal el control, ¿sí? También vienen con un algoritmo de desarrollo propio, ¿sí? En cuanto a este algoritmo, en cuanto a la medición del proceso de la medición de la temperatura, ¿sí? Para poder tener una mejor precisión. Ustedes saben que las cámaras industriales no tienen esta precisión. Las cámaras, las cámaras industriales termográficas no cuentan con este algoritmo, por eso no miden con precisión temperatura con tan poco margen de error. Esta es una de las cosas que aportan este tipo de cámaras, ¿no? Y lo que nos provee también una solución completa, porque esto podemos integrarlo a NVRs, a barreras, a detectores de metales, interruptores, incluso de fabricación de terceras marcas, ¿sí? Muy bien. Preguntas frecuentes. ¿Se puede instalar la cámara termográfica de detección de fiebre en exteriores? No, como les había dicho antes. ¿Por qué se lo damos al personal médico para acercarse? Como les había dicho antes, se me escapó un micrófono, perdón, ya lo encontré, creo, Miguel, perdón. Como les estaba contando antes, este tipo de soluciones no sirven para exteriores. Tienen que estar en lugares bien controlados si ustedes quieren alcanzar si ustedes quieren alcanzar la precisión que se necesita para medir la temperatura, la fiebre corporal, ¿sí? No pueden estar expuestos al viento o al sol de ninguna manera, ¿sí? Segunda pregunta que es común, ¿puede alcanzar a 0.1 la precisión de cámara termográfica de detección de fiebre? La cámara por sí misma no, porque la cámara por sí sola tiene una precisión de más o menos 0,5 grados. Pero si la calibramos con un black body, podríamos llegar a más o menos 0.1 grados, ¿sí? Entonces, podríamos utilizar las cámaras sin black body. Tendríamos que estar atentos a las mediciones por el ambiente. En el caso que se requiera, se puede poner un black body. A mi punto de vista, es siempre recomendable tener la mayor precisión posible. Para mí siempre es recomendable utilizar los black bodies. Eso va a quedar un poco a responsabilidad de quien diseñe la solución, pero para mí siempre es recomendable utilizarlos, ¿sí? Otra de las preguntas más frecuentes, ¿la cámara reconoce la cara para medir la temperatura? La cámara reconoce los rostros cuando realiza el cribado, el paneo, digamos, de los posibles casos de fiebre. Soporta hasta 30 caras, digamos, reconocimientos faciales de 30 personas al mismo tiempo, pero, como les decía, lo recomendable es hacer una medición en orden, tener controlado el sector, bien ordenado, mantener una distancia mínima de 1,5 metros, 2 metros entre cada persona, y también que se mida a las personas de manera que pase bien de frente contra la cámara
de manera que pueda medir la frente del rostro, digamos, ¿sí? Tener mucho cuidado con el tema ese de los ángulos, ¿sí? Y recordar también que tiene que estar a una altura de 1,5 metros, 2 metros. Si lo vamos a poner en un lugar fijo, eso tendríamos que tener cuidado y hacer las mediciones correspondientes, ¿sí? Otra pregunta frecuente: ¿qué otras fuentes de calor, como taza de té, TT, causan falsas alarmas? Las cámaras pueden usar la tecnología de reconocimiento de rostro, por lo que otras fuentes de calor no causarán falsas alarmas, ¿sí? Esto no pasa con las Ángel. Recuerden que solo estamos hablando de cámaras Ballex o cámaras Target. Otra pregunta. Acá me preguntan en el chat si la cámara se puede integrar a un BMS. Sí, se puede integrar al IBMS 4200. Se baja gratis de la página de Hikvision. Gustavo me pregunta, ¿detecta rostro aún con tapaboca y barbijo? Sí, eso se puede hacer, Gustavo, pero deberíamos conectar un NVR de la línea DeepInMind para poder hacer una analítica de video completa. Es la manera más recomendable, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Seguimos por... me había perdido, disculpen. ¿Cuánto tiempo puedo usar la función de detección de fiebre después de encender la cámara? 5 minutos puedes encender la cámara portátil, la Ángel. Es lo que tengo que tener prendida. Yo antes los había dicho eso. Tenemos que tener la cámara prendida 5 minutos y luego sí comenzar a hacer detección y medición de fiebre. En el tema de las portátiles handheld. En el tema con las Torret y las Ballets, tenemos que dejarlas 30 minutos encendidas y después sí las podemos poner digo, ya las podemos tener en acción para que empiecen a trabajar, ¿sí? Estaba leyendo en el chat, ahora les contesto. ¿Qué es el cuerpo negro? ¿Qué se debe notar antes de comprar el cuerpo negro? El cuerpo negro es una fuente de temperatura estándar. Las cámaras termográficas pueden calibrarse en función de la temperatura del cuerpo negro, ¿sí? El cuerpo negro solo necesita alimentación, no requiere internet. Las cámaras térmicas Hikvision están disponibles con un cuerpo negro para aumentar la precisión. Actualmente el cuerpo negro solo es compatible con los estándares de suministro de energía chino y sin certificación en el extranjero. Esto nos aclara la marca en estas preguntas, ¿sí? Igualmente, por el tema de las certificaciones, hay algo que me parece que hay que tener muy en cuenta, que estos instrumentos, estos dispositivos, no son instrumentos de medición de temperatura médicos. Son cámaras termográficas que nos van a ayudar a poder detectar quién tiene fiebre, quitarlo del lugar donde está para evitar posibles contagios, y de esa manera sí luego poder hacer una medición de fiebre más correcta con un termómetro, que un termómetro sí tiene que estar certificado por ANMAT, por ejemplo. Pero este tipo de cámaras no necesitan este tipo de regulación porque son instrumentos de precaución, no son instrumentos de medición de la fiebre. La fiebre luego la va a medir un médico y va a decir si tiene fiebre y cuál va a ser el cuadro. Pero estos son dispositivos que nos van a ayudar a poder detectar tempranamente y luego sí tomar una medida médica y de posterior aislamiento de la persona y demás, ¿sí? Y bueno, la última pregunta que teníamos acá, la cámara termográfica portátil, ¿apoya alarma automática o es compatible con el enlace BMS? Sí, lo que les decía, hay dos modelos. La cámara, la compatible con BMS es la que es biespectro, digamos, la que tiene también un lente óptico, ¿sí? La otra no es compatible, porque solamente lo que va a hacer es hacer una medición de la temperatura, y a lo sumo poder, gatillando,
en una ranura SD pondríamos una memoria SD y gatillamos y tendríamos la imagen térmica solamente, ¿sí? Bueno, muy bien. En resumen, la necesidad de la cámara térmica para detección de fiebre, hoy por hoy es de alta eficiencia, nos da mucha seguridad porque no hay contacto, ¿sí? Y mantenemos la distancia que necesitamos. Ventajas de cámaras térmicas en comparación con termómetros. Bueno, la distancia, porque con los termómetros tenemos que prácticamente estar sobre la persona y eso no es conveniente. Acá tenemos una distancia de 1,5 metros o 2. La velocidad también, para poder medir, es mucho más rápido una cámara termográfica que un termómetro. Podríamos obtener y guardar la imagen térmica. Podríamos tener una eficiencia de medición de 60 personas por minuto. Podríamos preservar la información o capturar la pantalla. También tenemos la posibilidad de, con la cámara que es biespectro también, poder ver y tener imágenes de video comunes, ¿sí? Y tiene la posibilidad de conexión Wi-Fi, ¿sí? Bueno, luego todos los productos estos son la nomenclatura de los productos que hablamos en Torrets y Valets, ¿sí? Tenemos la posibilidad de detección de rostros con analítica de video, tienen alarma de audio incorporada, tienen el algoritmo de desarrollo propio único para poder tener mejor precisión a la hora de medir la temperatura. De nuevo tengo el micrófono, disculpen. Bueno, las aplicaciones en lugares muy concurridos o entradas, ahí encontré, perdón, Francisco. Vuelvo, perdón que me distraje. Aplicaciones, lugar de flujo de gente alto, lugares de alto riesgo, control de seguridad de entradas, controles temporales, por la rápida implementación esto. Y luego notas para la instalación, como ya habíamos dicho antes, tener en cuenta la altura y la distancia, ¿sí? Y bueno, el ambiente estable, en interior sin vientos, siempre yo les recomiendo que sea abajo de los 35 grados como mínimo, porque si no la medición no es correcta. Y la recomendación siempre de un cuerpo negro, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Bueno, llegamos al fin. Los saludo a todos y bueno, muchas gracias.